Muy buenas, compañeros. Bueno, os cuento lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? De hecho, me estaréis viendo en el canal nuevo, en el de los directos, porque ya os digo, este vídeo lo he subido aquí porque quiero tener más seguidores en este canal y que YouTube me permita poder hacer directos, porque para hacer directos, ya lo comenté en otro vídeo, para hacer directos es necesario tener 1000 seguidores en un canal para que YouTube te permita hacer vídeos en directo. No es por tener monetización ni por tener nada, a mí eso no me importa. Yo lo que quiero es tener un canal exclusivamente para vídeos en directo y apartar, por así decirlo, los vídeos de temas de enfermedades, de preparación de cría y demás en un canal, y los vídeos en directo de otro tipo de cositas, como por ejemplo podría hacer esto en directo, hacerlo en directo yo, que es lo que quiero, pero como no puedo, pues voy a grabar el vídeo y lo subo como contenido, y cuando me permita hacer vídeos en directo, pues haremos este tipo de cositas en directo, ¿vale? Y bueno, os cuento que estaréis viendo aquí esto, un batiburrillo de productos, y diréis, ¿qué va a hacer este? Bueno, ya supongo que os lo imagináis, ¿vale? Vamos a hacer una pastita de cría bastante curiosa, casera y solo con cositas que teníamos por aquí, que bueno, algunas son compradas, pero otro tipo de cositas como puede ser el pan duro, estos magdalenas y o sobajos, lo que sea que tuviéramos duros por casa, avena, este tipo de cositas, orégano. Vamos a hacer un poquito de pasta de cría y vais a ver qué sencilla es. Si es verdad que es mucho más cómodo comprarla, yo soy partidario de que si tienes muchos pájaros, pues a lo mejor no te merece la pena perder el tiempo en esto, pero también si tienes este tipo de cositas y quieres aprovecharlas, pues no está de más, aunque tengas tú tu pasta propia hecha. Así que nada, compañeros, vamos a empezar. Primeramente, nuestro producto base. Aquí aproximadamente 400 gramos de pan, una cosita así. De pan duro, del que nos ha sobrado. Y lo que hemos hecho con la picadora, triturarlo, ¿vale? Fijaros cómo queda. No hace falta molerlo más. Así sobraría, ¿vale? Vamos a seguir. El siguiente producto, magdalenas, ¿vale? Magdalenas, sobao, que tengamos en casa algo que se nos haya puesto duro. O simplemente que lo compremos para hacerlo. No hay ningún problema, ¿vale? Vamos a picarlo. Este vídeo a lo mejor se alarga un poquitito más, pero bueno. Yo digo que esto es interesante para la gente que a lo mejor está empezando y quiere pues hacerse él mismo su pastita, gente que tiene poquitos pájaros. Y bueno, esto la verdad que también te entretiene un rato. Si tienes un rato libre, pues mira, es una forma de entretenerte, y como siempre estamos pensando en los pájaros, muchas veces más que en nosotros mismos, pues esto no viene mal, que lo hagamos, y así también vamos aprendiendo, vamos viendo qué le gusta más a los pájaros, qué no le gusta, qué le viene mejor. Y bueno, seguimos echando, vamos, esto no es necesario echar mucho. Yo voy a picar 4 y si no le echo alguno más. Ahora a ver cómo va. Fijaros cómo queda esto, ¿vale? Esto pues le da un poco de morbidez, de humedad. Ahí está. Lo mezclamos bien. Lo siguiente que vamos a hacer, aparte de recoger esto, vamos a añadir aquí una serie de ingredientes que van en poca cantidad para picarlo todo junto y de esa forma integrarlo mejor. Los ingredientes, hay gente que no le gusta echarlo, yo le he hecho una cucharadita, tampoco hay que abusar del ajo porque si no después deja mucho olor. Ahí está, ¿vale? Una cucharadita y media de ajo. Orégano, aquí sí me gusta añadirle, aunque esto lo veis mucha cantidad, esto es muy poca cantidad, o sea, el orégano pesa muy poco, entonces son muy pocos gramos. Le echamos 2 cucharadas de orégano. Y de tomillo me gusta echarle también un poquito. El tomillo tampoco viene mal, un poquito de tomillo. Y levadura de cerveza, ¿vale? Levadura de cerveza seca. Esto la podéis comprar en las pajarerías también, pero vamos, en los herbolarios, las herboristerías y eso.
incluso en los supermercados tipo Carrefour, también lo encontráis. Una cucharada. Ahí. Tampoco hace falta abusar, que esto da un olor muy fuerte y puede ser que tampoco nos guste. Ya os digo que a los pájaros es lo que menos les importa, pero bueno, el olor a ellos les importa bien poco muchas veces. Más que nada que sea apetecible, que esté húmeda la comida, eso les interesa a ellos más. Entonces, quitamos esto por aquí, vamos a picar esto por aquí, ¿vale? Fijaros cómo queda el olor que tiene. Puede que quede algunas partes que a lo mejor no se hayan picado del todo, pero ya digo que la mayoría se ha quedado hecho en polvo. Y lo que hacemos es añadirlo a nuestra pasta. Y diréis, ¿qué cantidad de especias? Esto después se integra todo y ya os digo que no se nota nada. ¿Veis? Tiene un olor ahora a hierba aromática, tomillo, orégano. El ajo prácticamente no huele, ya os digo que yo le he hecho poco. Pero esto es algo que los pájaros se lo beben, increíble. Vamos, yo os lo digo porque ya lo he probado otras veces. ¿Veis cómo va quedando? Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Que esto no ha acabado todavía. Siguiente paso, se lo podemos añadir ya si queremos. Coco rallado, ¿vale? Lo podéis comprar también, yo he visto panaderías que lo venden al peso. A ver si se da. Ahí está, coco rallado, ¿vale? Yo me gusta echarle esto sin... Me gusta echárselo sin picar. Quiere decir que se lo echo directamente entero. Porque, ¿veis? Es como un poquito granulado, entonces a mí me gusta dejarlo así. Los pájaros les gusta también mucho. Una cucharada. Le podemos añadir cucharada y media. Esto pone a los pájaros también muy bien, muy gordito. El coco rallado, pues harto en grasa, aceite y todo. Y ya está. Ahora lo removemos. Y esto es una pastita para todo el año, ¿vale? No es una pasta húmeda. Yo he visto otros compañeros que hacen pasta y están muy bien, pero son pastas quizás para un día, una semana, como mucho en el frigorífico. Pastas tipo con brócoli, que le echan alimentos húmedos, ¿no? Tú le puedes añadir a esto lo que tú quieras después. Pero esto es una pasta que podemos utilizar todo el año, o sea, no la vamos a tener un año ahí guardada, pero es una pasta que podemos almacenar perfectamente, no se va a poner mala, porque no son alimentos, por así decirlo, que se estropeen, que sean perecederos. En cambio, si por ejemplo esta pasta la preparáramos ya directamente con cucú o con zanahoria picada o con brócoli picado, esta pasta no la podríamos almacenar, por así decirlo, en un bote y darla en función de cuando la necesitamos. Pero sí podemos añadirle después lo que queramos. Zanahoria rallada, brócoli rallado, lo que queramos. Vamos a seguir y os voy enseñando cómo va quedando. Siguientes pasos, ¿vale? Bueno, ahora tenemos varias opciones. Yo voy a utilizar un poco de las dos para que veáis. Yo tengo las dos cosas, ¿vale? Copos de avena directamente. Esto medio kilo creo que vale 1 euro. Esto es increíble. Yo lo utilizo hasta para embuchar los pichones bien picados. Con una picadora mejor que esta, ¿vale? Que tiene la típica, el típico molinillo de café. Pues esto bien picado, después pasado por un colador finito. Que quede polvo fino. Yo he embuchado pichones solo con avena, ¿vale? Avena es un cereal muy bueno. Y con esto, 3/4 lo mismo. Esto al final es avena. Buscad siempre que si compráis algo así hecho, porque esto es avena natural, ¿vale? Pero esto viene ya con frutos, con todo, o sea, con frutos secos y demás. Buscar que no tenga azúcar, ¿vale? Porque hay otro tipo de cereales que sí traen azúcar y eso no nos interesa. Que sí, que le hemos echado los sobaos que tienen azúcar y todo, pero es mínima la cantidad.
Pero si vamos a utilizar algún tipo de cereal como esto también lo encontráis en el Mercadona. Y vamos, que vale no vale caro, vale barato, la verdad. Y os enseño lo que es, ¿vale? Voy a echar un par de cucharaditas de cada para que ustedes lo veáis. ¿Veis lo que es la granola? Vamos a acercarme un poquito más. Es avena, lleva como pipas, lleva anacardo, lleva un poco de todo. Ahí veis, ¿vale? Voy a ver si con alguna pipita para que la veáis. ¿Veis? Ahí no se ve muy bien, pero lleva pipas de girasol. Ahí veis, ¿vale? Ahí lo vais a ver mucho mejor. Mira. Pipas de calabaza, pipas de girasol, anacardo, lleva un poco de todo. Pues esto le echamos eso, un par de cucharaditas. ¿Que compramos de la otra? Pues esto no hay problema. Le voy a echar otra cucharadita más. Hacemos lo mismo con esta, ¿vale? Esto a ojo, como 2 cucharas grandes. Ahí está. Nuestros pájaros lo comen todo. Bueno, fijaros el polvo de avena que ha quedado aquí. Todavía podríamos picarlo un poquito más, pero a mí me gusta que quede así, ¿vale? Cereales puros. Ya veis, ya con esto, además la avena es muy alta en proteínas. No sé, los que a lo mejor alguna vez habéis hecho dieta o entrenamiento o algo, sabéis que la avena es muy buena para el entrenamiento, o sea que la avena es básica y fundamental. Pero ¿veis cómo va quedando? A mí la verdad que me gusta mucho la pasta así como yo la hago, aunque muchas veces por comodidad y también porque las pastas fabricadas vienen muy buenas, vienen de muy buena calidad, pues te ahorras perder tiempo y también saber que le estás dando algo a los pájaros que también es bueno, que hay pastas hechas de cualquier marca, de muchas marcas, hay otras que son muy malas, la verdad, pero hay pastas de marcas en el mercado que vienen genial, ¿vale? Yo estoy utilizando la White Mist de Pineta, la White Dry que es seca, estoy utilizando otra pasta White que trae silimarina, creo que se llama, que es creo que es 19, pasta y pone 19 especial para la cría profesional y la verdad que yo he criado este año con esas pastas y no tengo ninguna queja. Pero bueno, esto nos vale para entretenernos, como ya he dicho otras veces. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer, ¿vale? La barrita. Vamos a triturarla también. Ya la tenemos por aquí. Y la vamos a aprovechar. La barrita de cereales, ¿veis cómo es? Ahí está. Bueno, ahí la tenemos, ¿vale? Le he añadido, porque he hecho un corte, le añadí un poquito, como no se picaba bien, porque era como muy aceitosa y los granos son muy duros. Esto quizás, como os comenté, en el molinillo, porque esta picadora no es la mejor del mundo, la verdad. En un molinillo lo haría mejor. Yo le añadí una cucharadita de pasta, para ver si ligaba mejor y picaba mejor, pero bueno. Se ha quedado algunos cachos gorditos, que bueno. Lo que los pájaros, veis que se ha quedado cachos muy gruesos, eso los pájaros no se lo van a comer, pero bueno. Le ayudará a entretenerse. Ya no me voy a poner a ensuciar más cacharros para hacer una barrita de esas. Ahí veis. Lo siguiente que vamos a hacer. Cáscara de huevo. Yo la tengo picada ya. Pero os enseño. Ahí está, cascarita de huevo. Ahí veis. Yo la tengo picado aquí. ¿Veis cómo sale polvo? Pues esto un poco al gusto. Sobra. Y le añadimos un puñadito de sal. Y diréis, ¿sal? Pues sí, la sal es muy importante, ¿vale?
Puñadito ahí, tampoco sin pasarnos, como una cucharadita gorda sopera. La sal es muy importante para nuestros pájaros, ¿vale? Y de hecho es uno de los sentidos que más desarrollados tiene. Mucha gente cuando habla de, que no sé yo si ellos hablan sabiéndolo o sin saberlo, pero cuando hablan de los piensos o de las pastas siempre dicen la típica de los pájaros se lo comen más porque es más dulce y lleva más azúcares. Mentira. Porque los pájaros, y os lo digo ya para que lo sepáis, los pájaros, el sentido de lo dulce no lo tienen apenas desarrollado. Y lo que más desarrollado tienen es el sentido de lo salado. Entonces, para que lo sepáis, que cuando la gente habla sin saber, pues muchas veces puede tender a confusión. Y siempre dicen lo mismo. Es como si le diera golosinas a un niño y un plato de habichuelas. No, en este caso no es así. Porque los pájaros, el dulce no lo tienen desarrollado. Los pájaros en este caso no, los canarios, ¿vale? No sé otro tipo de pájaros. Si no, nada más que tenéis que investigar un poquito y ya está. Así que nada, que lo sepáis, ¿vale? Que no se comen algo más porque sea más dulce. Quizás se pueden comer algo más porque sea más salado o más aceitoso, ¿vale? Que la grasa, lo que es el sabor graso, a los pájaros les atrae mucho. Por eso también se venden muchas veces bolas de grasa y todo, ¿vale? Pero que también con estos datos, pues os ayude a aprender un poquito más. Y nada, esto es simple ya. Le podemos añadir ahora, después de la cáscara de huevo y la sal, le podemos añadir, que yo le voy a añadir, semillas de chía. Espera que las abra bien. Bueno, compañeros, disculpad que no se me ha grabado cuando echaba la semilla de chía. Básicamente le echamos 5 o 6 cucharadas soperas de semilla de chía. Y vamos, eso va al gusto. Podemos añadir cualquier otro tipo de semilla, como de la semilla de la salud, negrillo, linaza, lo que queramos, ¿vale? Eso es al gusto. Bueno, compañeros, estaba hablando aquí y no me he dado cuenta que no se había grabado lo último, ¿vale? Pues os comento, ya lo he metido todo en bolsitas. Fijaros las dos bolsitas tan curiosas que se ha quedado aquí. Ahí está, le he hecho un par de nuditos para que no se vaya a salir y os enseño, ¿vale? Vamos a poner la báscula y vamos a pesar a ver lo que hay aquí, ¿vale? Pues fijaros, 675 gramos, ¿vale? Esto ya os digo, no es una cantidad muy grande. Esto los pájaros en 2 semanas se lo han podido comer perfectamente o incluso menos, ¿vale? Depende de la cantidad de pájaros que tengáis. Otra cosa que no os he dicho es que le podemos añadir un chorrito de aceite de oliva, de girasol, de linaza, de maíz, de aceite de pescado de omega 3. Lo único que ese aceite huele un poco fuerte. Pero cualquier aceite podemos echarle, ¿vale? Una pequeña cantidad, una cucharadita, ¿vale? Una cucharadita o 2 cucharadas de aceite. Se lo podemos echar perfectamente. Yo soy partidario del aceite, prepararlo, o sea, echarle el chorrito de aceite, porque yo en el local tengo un botecito de aceite, echarle el aceite cuando voy a utilizarlo. Es muy bueno, le mejora la apetencia, hace más mórbido, pero echarlo ahora, echar ese aceite ahora puede provocar que, aunque el aceite es un antioxidante muy bueno, puede provocar que algunos productos le pueda provocar cierta fermentación, ¿vale? La levadura de cerveza es muy sensible a la humedad. Entonces, si le echamos el aceite de oliva ahora y la guardamos a lo mejor mucho tiempo, puede provocar que se ponga mala. Entonces, lo dejamos así tal cual, ¿vale? Y cuando vamos a prepararlo, pues lo echamos en un cacharrito, le echamos un chorrito de aceite de oliva y removemos bien, ¿vale? Entonces, fijaros, de 300 y pocos gramos de pan que teníamos, que era la base, hemos prácticamente duplicado añadiéndole cositas. Esto yo os digo que a la larga sale más barato que comprar la pasta, pero a corto plazo pues merece mucho más la pena comprar la pasta hecha. Yo solo os he dado una opción, ¿vale? Una opción que puede ser interesante, sobre todo para gente que tenga poquitos pájaros. Y que bueno, al fin y al cabo sabéis lo que le echáis a vuestros pájaros. No quiere decir que las pastas preparadas del mercado sean malas, al contrario, son muy buenas. Pero bueno, esto es una opción bastante interesante. Y nada, compañeros, espero que por lo menos haya resultado útil, un poquito interesante y que os haya entretenido un ratito. Ya sabéis, darle apoyo al canal, darle a like, que es un gran apoyo para mí, que el canal tenga más seguidores. Y nada, compañeros, un saludito y nos vemos en futuros vídeos, ¿vale? Adiós.